¿Qué tal, amigos? Hablemos del debate. No hay otro tema. Voy a dividir mi comentario sobre el tercer debate en dos partes. La primera va a estar dedicada específicamente a los moderadores, es un decir, a los moderadores y su desempeño y algunos detalles alrededor de ellos en su comportamiento o desempeño frente a los candidatos. Y en la segunda parte me enfocaré en los 4 candidatos y sus dichos, sus posiciones, etcétera, etcétera. Entonces, entremos pues en materia para la primera parte. Yo no soy un periodista profesional. No fui a una escuela a estudiar comunicación o periodismo. Pero cuando yo empecé en esta actividad, hace ya prácticamente 32 años más o menos, me puse en aquel entonces en Ciudad Obregón a estudiar. Tuve literatura y empecé yo a estudiar, y con la persona con la cual empecé yo le preguntaba ante las dudas. Y una de las cosas que yo aprendí prácticamente desde que empecé en Ciudad Obregón, en el canal de televisora del Yaqui, en aquel entonces, el canal 2 local en Ciudad Obregón, fue que hay géneros periodísticos donde el centro de atención para el televidente o para quien esté viendo ese video es el entrevistado o los debatientes. Estoy hablando, por supuesto, del género de la entrevista, y el género, podríamos decir que es un género en el periodismo, moderador o conductor de un debate o de una discusión o una mesa redonda. Mejor moderador y mejor entrevistador es aquel que no se da a notar. ¿Por qué? Porque el estrella o las estrellas en ese programa específico, sea una entrevista o sea un debate, son los debatientes, en el caso de un debate entre candidatos, o el entrevistado, en el caso de una entrevista periodística. Ayer lo que vimos fue exactamente lo contrario. Una muestra de ese estilo periodístico que yo llamo el Jorge Ramos Style. Jorge Ramos, este mexicano que ha hecho una carrera sumamente exitosa en Estados Unidos, piensa que en cada entrevista que realiza o en cada nota que comenta frente a las cámaras, está haciendo la revolución proletaria mundial. Llega a entrevistar a un personaje y en ese momento llega él con la espada desenvainada y empieza a agredirlo, a atacarlo con una violencia casi enfermiza, y todo lo que dijo el entrevistado prácticamente queda en segundo plano. Lo único que recuerda usted fueron la forma como increpó Jorge Ramos al entrevistado, los gestos duros, el índice flamígero de la moral republicana acusándolo, etcétera, etcétera. Ese estilo casi panfletario de hacer periodismo está muy arraigado en los sedicentes periodistas mexicanos. Hacen una entrevista y piensan que con su comportamiento o su desempeño ante el entrevistado, la revolución proletaria mundial se está decidiendo. Cuando yo los veo me da mucha risa, porque me llevan allá a mi época de estudiante en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Cuando había asamblea, yo actuaba así, nomás que en aquel entonces tenía yo 20 años. Yo pensaba que ahí se decidía el destino de los pueblos oprimidos y explotados del mundo. Y recuerdo bien que no solamente era yo, sino un grupo de compañeros, ahí que éramos los grillos en física y matemáticas, poníamos al director en aquel entonces, ya fallecido, el ingeniero y maestro Mendiola, Roberto Mendiola, un gran personaje, y pensábamos que así debíamos actuar nosotros. Hoy procuro no hacerlo, o sea, no me dedico yo a la entrevista, ocasionalmente la hago, pero procuro
hacer preguntas de una manera, vamos a decir, mesurada. Recientemente Pascal me permitió en su programa compartir con él una entrevista que le hizo a Ricardo Anaya, y yo hice 3 o 4 preguntas, pero de manera mesurada, para en todo caso buscando que el entrevistado se definiera en torno a esos temas, sin aparecer como el protagónico y reclamándole, está usted equivocado por eso. No. Lo que vimos ayer, pues, en el debate fue una exhibición por parte de Carlos Puig de ese periodismo panfletario, esa muestra de Jorge Ramos Style, que lo único que hizo fue quedar en ridículo, porque violó la regla elemental de qué es un moderador en un debate. Las estrellas eran 4 candidatos, y el televidente, o quien iba a ver ese debate a través de internet o el medio que sea, en su teléfono, una tableta, también utilizando el servicio de internet, su interés se traducía en escuchar, en querer escuchar las posiciones de los candidatos, lo que ellos querían decir o tenían que decir, cómo se comportaban, cómo se rebatían ellos la réplica contra réplica, pero nadie esperaba que en un bautizo Carlos Puig fuera el niño del bautizo, o no estábamos ante un sepelio donde Carlos Puig quiere ser el cadáver. Ahí el debate tomó un rumbo casi rayando en el ridículo. ¿Es un estilo de él? Bueno, pues sí, pero eso no es lo que debe ser un moderador. Eso contribuyó a que el tercer debate haya sido el peor de los 3. En un momento dado interrumpía innecesariamente, corregía, una cara de gruñón, así, él está más pelón que yo incluso. Entonces, dice uno, bueno, ¿de qué se trata esto? Y aduciendo además, es que en las redes sociales tuvimos 11,000 preguntas, pudo haber tenido 1,000,000, pero con el formato acordado difícilmente podían agotar 10 o 15 preguntas de esas decenas de miles o de 10,000 preguntas. Luego, de manera un poco más juiciosa y serena, tanto la señora Barkentin como el otro moderador, Leonardo Curcio, hicieron, como decimos en el béisbol, para atrás los fielders y dejar que Carlos Puig hiciera el ridículo, en términos periodísticos, por supuesto, ¿no? Pero eso, como digo, contribuyó a una mala conducción de ese debate. Aparte de que 3 moderadores en donde hay 4 candidatos es un exceso. Pero bueno, así lo decidió el INE, y eso me lleva a emitir una opinión respecto al papel del INE. Yo soy de la idea de que el INE nada tiene que hacer en esta cuestión de los debates entre candidatos. Yo creo que eso lo podría realizar en mejores condiciones y con un formato mucho más atractivo para que los candidatos expusieran sus ideas acerca de temas específicos, no más de 1 o 2, no más de 2, y pudieran ellos explayarse, dar una visión más o menos completa de esos temas, o lo que piensan ellos de esos temas. Lo podrían hacer universidades, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, como puede ser empresarios u otro tipo de organizaciones de la sociedad. Pero el INE, discutiendo que si la guayabera, que no, que porque la luz, que porque la cosa televisiva, dice uno, por favor, ¿qué lo ven cómo está el país de andar discutiendo esas tonterías? Es que la luz, si llevan guayaberas, no se va a ver bien. Pues eso ya, el que no se va a ver bien es el candidato. Pero luego hay otro elemento. Le hacían una pregunta. Aquí en las redes sociales hubo tantas preguntas para usted. ¿Qué piensa usted de lo que quiera? ¿Verdad? Y entonces el candidato, sabiendo que él puede contestar lo que quiera del tema que quiera. Y en ese momento el moderador, Carlos Puig, interrumpiéndolo, espéreme, señor, yo soy el candidato. Es que la pregunta de las redes, pues es la pregunta que la conteste otro. Yo voy a tratar este tema. ¿Por qué? Porque para mí es prioritario dejar claro ante el televidente
mi posición respecto a esto, a esto o a este tema. Es decir, el gran problema con estos comunicadores es que en verdad piensan que tienen un poder que nadie les ha asignado y que detenerlo sería por otras razones. De tal manera, pues, que se ven como el niño del bautizo, como el cadáver en el sepelio. Y no es así. El debate de ayer, este tercer debate, ha sido el peor de los tres. Y ha sido el peor, no por los candidatos, esos ya los conocemos, pero queríamos escuchar sus opiniones en torno a crecimiento económico o el ámbito de la economía, educación y cambio climático o protección del ambiente, como guste usted. Y lo que vimos fue a un iracundo moderador, Carlos Pusch, y a otros dos moderadores que mejor recularon y dijeron, si tú te quieres lanzar al abismo, órale, ahí te ves, ¿no? De una manera tranquila. Quizá llamó la atención el outfit que escogió la señora Barkentin, bueno, pero cada quien es libre y soberano de ponerse, como dijo aquel, los trapos que quiera. Termino diciéndole a usted lo siguiente. Es importante que tanto los periodistas, sedicentes o no, entiendan cuál es su papel. Y también los candidatos entiendan bien cuál es el suyo. En una entrevista, o sea colectiva o no, sea individual, tete a tete, o sean 4 o 5 periodistas, o en un debate, los estrellas son el entrevistado, en el caso de la entrevista, y los debatientes en el caso que nos ocupa, que fue el debate entre 4 candidatos. Los moderadores, 1 o 2, entre menos aparezcan, entre menos se vean, entre menos intrusión por parte de ellos se dé, mucho mejor. ¿Por qué? Porque, repito, los estrellas de ese debate son los candidatos, pero aquí en el más puro Jorge Ramos style, Carlos Pusch se sirvió, como diría Gil Gamés, se sirvió con el cucharón del pozole. Eso es inadmisible desde cualquier punto de vista que usted lo quiera analizar. Periodísticamente fue un ridículo, fue un espectáculo grotesco el que brindó Carlos Pusch. Que ese es su estilo, es muy respetable, está bien. Pero en términos de moderar un debate de 4 candidatos en las condiciones coyunturales que está viviendo la campaña o este proceso electoral, era fundamental que hubiera habido un moderador sensato, prudente, maduro, que lanzara preguntas para que los candidatos opinaran de ella, intercambiaran puntos de vista y los confrontaran. Pero bueno, eso ya es pasado. Esperemos que para de aquí a 6 años haya mejores moderadores y que entiendan que en el caso de un debate donde ellos pudieran estar como moderadores, las estrellas del show, del espectáculo, no son otros más que los candidatos, sea a una gubernatura, sea a la presidencia de la República, a una presidencia municipal. Pero jamás el estrella debe ser el periodista que modera o entrevista. Muchas gracias. Esta es la primera parte. Hay una segunda parte donde, como le dije al principio, hablaré ya de los candidatos y su desempeño. Muchas gracias.